Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel y el día de hoy nos acompañan dos personitas. Ellos son mis dos amigos Samuel y Rubí. Hola, mi nombre es Rubí y para mí es un honor estar con ustedes. Hola, mi nombre es Samuel. Espero todos se encuentren muy bien. Para mí es un gusto estar aquí. Después de esta breve presentación, ahora sí les diremos sobre qué vamos a hablar. Miguel, tú dinos sobre qué hablaremos. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre ¿qué es un podcast? ¿Y cómo se realiza un podcast? Bueno, comencemos viendo qué es un podcast. Es un contenido en audio disponible a través de archivos. Y como todo podcast tiene sus ventajas. Sí, claro, alguna de las principales ventajas de los podcasts es que son atemporales, lo que te permite que puedas escucharlo cuando quieras. ¿Y eso qué es lo que hace que los podcasts sean muy interesantes y prácticos? Si eso es lo interesante del podcast, que al ser normalmente en formato de audio, no necesitamos concentrarnos en consumir el contenido, sino que nos permite hacer otras cosas mientras lo escuchamos. Bueno, ¿y qué pasos debemos de seguir para realizar un podcast? Son pasos muy sencillos. Define los objetivos, determina tu buyer persona, elige el tipo de podcast, define cuál será la identidad del podcast. También es importante elegir el nombre, descubrir tu logro, determinar la duración y frecuencia de los episodios, estructurar un guión. Como ya le dijeron, ustedes son pasos muy sencillos y después que ya tengas tu tema, ves qué tipo de podcast realizarás. Sí, porque está el podcast de entrevista o también el de conversación sobre algún tema. Sí, de hecho la mayoría de los podcasts es sobre conversar un tema. Sí, por cierto, el otro día estaba leyendo una información de cuáles son los podcasts más escuchados en México. ¿Y te acordarás de algunos para que nos los menciones? Sí, mencionan que sea 5. Bueno, de los que recuerdo son Relatos de la Noche, La Cotorrisa, Hablemos de tal con un tal Alfredo, Se Regalan Dudas, Caso 63, Leyendas Legendarias, Más Allá del Rosa. Ya que los podcasts son muy buenos, es muy fácil encontrarlos en distintas aplicaciones. Sí, como Spotify. Bueno, ya vimos cuáles son los pasos a seguir para hacer un podcast. También cuál es el tipo de podcast que llama la atención al público. Pero ahora, ¿qué podcast recomiendas escuchar? Bueno, he escuchado distintos podcasts, pero hay algunos que me gustan más por la información o la estructura de su podcast. El canal que yo recomiendo es el de Gusgri Podcast. En este podcast se habla sobre experiencias personales y puntos de vista sobre algunos temas en tendencia, influencers, música, fama, creadores de contenido y personas que aportan algo a sus historias. Pues yo casi no he escuchado podcast, pero el que yo recomiendo escuchar es el canal de Roberto MTZ, sube podcast muy interesantes. Esos dos canales de podcast son muy buenos y ambos son de podcast de entrevista y ambos tienen unas buenas estructuras. Bueno, espero y les sirva la información que les dimos. Es muy breve pero útil. Así es, no olviden escuchar los podcasts que les recomendamos.